José, un taxista de 45 años, terminaba su turno nocturno, recorriendo las calles agitadas de la ciudad que comenzaban a vaciarse. Los altos edificios lanzaban sombras largas bajo la luz de las farolas, y el sonido distante de las sirenas era casi reconfortante en la rutina nocturna. Pensaba en volver a casa, donde su esposa e hijos lo esperaban, cuando, en una esquina poco iluminada, vio a un anciano haciendo señas con su mano temblorosa. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para motivarnos a seguir creando más vídeos como este. La expresión cansada y los hombros encorvados del hombre llamaron su atención. José detuvo el auto, bajó la ventanilla y observó al hombre de cabellos blancos, cuya edad parecía pesar sobre él como una carga invisible. El anciano, de 88 años, llamado don Manuel, se acercó con dificultad, apoyándose en un bastón desgastado por el tiempo. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y resignación. Con esfuerzo, subió al taxi, hundiéndose en el asiento como si cargara el peso del mundo. José, siempre cordial con sus pasajeros, preguntó con una sonrisa amable: ¿A dónde desea ir, señor? Don Manuel suspiró profundamente, y tras un breve silencio, respondió con voz débil: al asilo San Joaquín, por favor. La respuesta sorprendió a José. No era común que las personas mayores pidieran ser llevadas a un asilo, y mucho menos solas y a esas horas de la noche. Sintió un nudo en el corazón, y tratando de aliviar la tensión, comentó sobre la previsión de lluvia que se acercaba, mencionando que el tiempo estaba cambiando. Don Manuel solo esbozó una sonrisa triste, manteniendo la mirada fija en la ventana, como si estuviera ajeno al mundo a su alrededor. La atmósfera dentro del coche se volvió densa, y José se dio cuenta de que había algo profundamente mal. Mientras conducía por las calles cada vez más desiertas, José intentó nuevamente iniciar una conversación. Era conocido por ser un taxista hablador, siempre interesado en las historias de vida de sus pasajeros. ¿Tiene familia en la ciudad?, preguntó con cautela, tratando de no invadir la privacidad del anciano. Don Manuel giró lentamente la cabeza, y con un tono amargo en la voz, respondió: tenía. Pero los tiempos han cambiado. Esas palabras cargaban una tristeza profunda, y José sintió un nudo en la garganta. El silencio que siguió era casi insoportable. El sonido del motor y el ruido distante de la ciudad eran los únicos sonidos que llenaban el vacío entre ellos. José miró por el retrovisor y vio que don Manuel apretaba el bastón con fuerza, los nudillos volviéndose blancos. Parecía estar luchando contra emociones intensas. El taxista pensó en su propia familia y no podía imaginar qué sería de su vida sin ellos. La imagen de don Manuel yendo solo a un asilo en esa fría noche lo dejó profundamente conmovido. A medida que se acercaban al asilo San Joaquín, las luces de la ciudad quedaban atrás, dando lugar a calles silenciosas y oscuras. Las casas se volvían escasas, y la sensación de aislamiento aumentaba. José sintió un creciente malestar, una inquietud que no podía explicar. Estacionó frente al portón de hierro antiguo del asilo y apagó el motor. La noche parecía aún más fría allí, y una sensación de tristeza flotaba en el aire. Se giró hacia don Manuel, quien parecía querer decir algo, pero permanecía en silencio, los ojos llenos de un dolor que José no lograba comprender. Decidido a no dejar que ese momento pasara, José rompió el silencio. Señor, ¿está seguro de que desea entrar ahora? ¿No hay nadie que pueda acompañarlo? Don Manuel lo miró, y por un instante, sus ojos reflejaron una profunda soledad. No se preocupe por mí, hijo. Esta es mi decisión, respondió con la voz quebrada. José sintió las lágrimas amenazando con brotar, pero se contuvo. No podía imaginar que llevaría a alguien a elegir pasar sus últimos años en un lugar tan solitario. Antes de que don Manuel saliera del coche, José extendió la mano y dijo: si necesita algo, por favor, no dude en buscarme. El anciano asintió levemente, pero no dijo nada más. Lentamente, abrió la puerta y salió del taxi, apoyándose pesadamente en el bastón. José observó mientras él caminaba hacia el portón, los pasos lentos y arrastrados. Cada movimiento parecía cargar el peso de toda una vida de historias no contadas, de recuerdos olvidados, de amores perdidos. Mientras don Manuel desaparecía en la oscuridad más allá del portón, José permaneció sentado en el taxi, sumido en sus pensamientos.
La imagen de aquel hombre solitario lo perseguía, y no lograba apartar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Se preguntó por los hijos de don Manuel, por su familia, y cómo alguien podía ser dejado solo de esa manera. Sintió una profunda tristeza y una empatía que lo conmovió hasta las lágrimas. La vida, pensó, puede ser cruel e injusta, y a veces todo lo que una persona necesita es alguien que se preocupe. Finalmente, José suspiró, encendió el coche y se preparó para partir. Pero algo lo detuvo. Miró nuevamente hacia el asilo, las luces débiles en las ventanas, y decidió que no podía simplemente irse. Había una inquietud en su corazón, una voz interior que lo instaba a hacer algo más. Sin saber exactamente qué, José decidió esperar allí unos minutos más, con la esperanza de que don Manuel pudiera necesitarlo de nuevo. José apagó el motor del taxi, pero se quedó sentado por un instante, observando a don Manuel por el espejo retrovisor. Sentía una inquietud que no lograba explicar. Decidió entonces ofrecerse para ayudar al anciano a salir del coche. «Déjeme ayudarlo, señor», dijo mientras salía del vehículo. Don Manuel levantó los ojos cansados y esbozó una débil sonrisa. «Muchas gracias, joven», respondió con una voz que cargaba décadas de historias no contadas. La noche estaba especialmente fría. Una brisa cortante recorría las calles desiertas del barrio donde el asilo San Joaquín se erguía como un recuerdo olvidado. José caminaba al lado de don Manuel, notando que sus manos temblaban no solo por el frío, sino quizás por el peso de aquel momento. El silencio entre ellos era interrumpido solo por el sonido de los pasos sobre el asfalto y el susurro de las hojas en los árboles cercanos. «¿Está todo bien, señor?», preguntó José, sin poder ocultar la preocupación en su voz. Sentía una necesidad urgente de entender el dolor que parecía emanar del anciano. Don Manuel se detuvo de repente, fijando la mirada en la fachada envejecida del asilo. Las luces débiles de las ventanas contrastaban con la oscuridad que las rodeaba. «Sabes, hijo», empezó, con los ojos llorosos, «nunca imaginé que mis días terminarían aquí, solo. La vida tiene caminos que uno no prevé». José sintió un nudo en la garganta. «Estoy seguro de que lo cuidarán bien aquí. Muchos ancianos encuentran consuelo en este lugar», trató de consolarlo. Pero don Manuel solo negó lentamente con la cabeza. «No se trata de los cuidados físicos», dijo, con la voz quebrada. «Es la sensación de ser olvidado, de saber que afuera a nadie le importa si estoy aquí o en cualquier otro lugar». Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, un vacío que las palabras no podían llenar. Mientras avanzaban hacia la entrada, José observó el entorno. Las sombras de los árboles danzaban bajo la luz de las farolas, creando un escenario melancólico. Sentía una angustia creciente al pensar en cómo alguien podía ser abandonado de esa forma. Quería decir algo que pudiera aliviar el dolor de don Manuel, pero no encontraba las palabras adecuadas. El silencio era pesado, cargado de emociones no expresadas. La puerta del asilo crujió cuando un empleado apareció para recibirlos. Parecía acostumbrado a situaciones como esa, su expresión era impasible. Don Manuel agradeció a José por la ayuda, pero antes de entrar, se volvió una vez más hacia el taxista. «Usted fue la última persona con la que hablé fuera de aquí. Su compañía significó mucho para mí, aunque fuera por poco tiempo», dijo, con una mirada que mezclaba gratitud y tristeza. José sintió un apretón en el corazón. Quiso preguntar si había algo que pudiera hacer, tal vez contactar a algún familiar, pero antes de que pudiera hablar, don Manuel ya se estaba alejando. Lo observó mientras el anciano cruzaba la entrada, sus pasos lentos y pesados. Su figura fue tragada por la oscuridad del patio, dejando a José solo con sus pensamientos revueltos. Se quedó parado unos minutos, mirando al vacío. Se preguntaba cómo la vida podía ser tan cruel como para dejar a alguien terminar sus días en soledad. Pensó en su propia familia y sintió una necesidad urgente de abrazarlos. Decidió que, en cuanto llegara a casa, les diría cuánto los amaba. La experiencia de esa noche lo había conmovido profundamente. Al volver al taxi, algo llamó su atención en el asiento trasero. Era un sobre pequeño, delgado, con su nombre escrito en una caligrafía temblorosa. El corazón de José se aceleró.
Tomó el sobre con cuidado, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué podía ser aquello? ¿Por qué don Manuel habría dejado algo para él? Sentado al volante, dudó antes de abrir el sobre. Respiró hondo y decidió leerlo allí mismo. Al deslizar el dedo por la abertura, sacó una carta escrita a mano. Las palabras estaban cargadas de emoción. Don Manuel narraba brevemente su historia, mencionando cómo había perdido contacto con su familia y cómo la soledad lo consumía. Agradecía a José por la amabilidad y la breve compañía, diciendo que ese había sido uno de los pocos momentos de humanidad que había experimentado en mucho tiempo. Las lágrimas corrían por el rostro de José mientras leía. Se sintió obligado a hacer algo. No podía simplemente ignorar ese llamado silencioso. Decidió que no dejaría que las cosas terminaran así. Sin pensarlo dos veces, salió del coche y corrió de vuelta al asilo. Golpeó la puerta con urgencia, llamando por el nombre de don Manuel. Un guardia apareció, sorprendido por la insistencia. «Necesito hablar con don Manuel, es una emergencia», suplicó José. Tras cierta resistencia, el guardia accedió a llamar al anciano. Don Manuel apareció después de unos minutos, con una expresión de sorpresa en el rostro. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó, preocupado. «Leí su carta», dijo José, con la voz quebrada. «No puedo dejarlo aquí sabiendo lo que siente. Por favor, permítame ayudarlo a encontrar a su familia o a alguien que se preocupe. Nadie debería pasar por esto solo». Don Manuel miró profundamente a los ojos de José. Vio sinceridad y compasión, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «No sé si queda alguien que se preocupe todavía», respondió el anciano, con un suspiro. «Pero tal vez deba intentarlo, al menos una última vez». José sonrió, sintiendo una esperanza renovada. «Vamos juntos, señor. Prometo que haré lo que esté a mi alcance para ayudarlo». Los dos salieron del asilo, caminando lado a lado en la fría noche. El viento parecía menos cortante ahora, y una sensación de propósito guiaba sus pasos. José sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido. No solo por don Manuel, sino por todas las personas que, como él, necesitaban una mano extendida. Mientras caminaban hacia el taxi, don Manuel contó más sobre su vida. Habló de los hijos con los que había perdido contacto, de los errores que había cometido, de los remordimientos que cargaba. José lo escuchó atentamente, comprendiendo la profundidad del dolor de aquel hombre. Decidió que haría todo lo que pudiera para reunirlo con su familia. Entraron en el coche, y José preguntó, «¿Sabe por dónde podríamos empezar a buscar?». Don Manuel reflexionó por un momento. «Tengo una dirección antigua de mi hija. No sé si todavía vive allí, pero es un comienzo». Con esa información, José arrancó el taxi, decidido a cambiar el destino de aquel hombre. El viaje continuó en silencio por unos minutos, hasta que don Manuel rompió el hielo. «¿Sabes? Me has devuelto algo que había perdido, la esperanza». José sonrió, emocionado. «Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, señor. Y tal vez este sea su momento de reconciliación». Al amanecer, llegaron a la dirección indicada. Era una casa sencilla, con un jardín bien cuidado. Don Manuel dudó antes de salir del coche. «¿Y si no quieren verme?», preguntó, inseguro. José puso su mano en su hombro. «Solo hay una manera de saberlo. Estoy a su lado». Juntos, caminaron hacia la puerta. José tocó el timbre, y después de unos instantes, una mujer de mediana edad atendió. Sus ojos se agrandaron al ver a don Manuel. «Papá», dijo ella, incrédula. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Las lágrimas corrieron por el rostro de la mujer, y don Manuel abrió los brazos, emocionado. «Hija mía», susurró. José observó la escena con el corazón lleno. Sabía que ese era solo el comienzo de un camino de reconciliación, pero se sentía agradecido por haber sido el instrumento de un cambio tan significativo. Mientras padre e hija se abrazaban, él se alejó discretamente, dándoles espacio. Antes de regresar al taxi,
José miró al cielo ahora iluminado por el sol naciente. Sentía una paz interior que no experimentaba desde hacía mucho. La vida, pensó, está hecha de momentos como este. Momentos en los que decisiones simples pueden cambiar destinos. Subió al coche y partió, llevándose la certeza de que había hecho la diferencia. José, invadido por una mezcla de curiosidad y aprensión, tomó el sobre que don Manuel había dejado en el asiento trasero del taxi. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría con cuidado la solapa envejecida. Dentro, encontró una carta escrita a mano en un papel amarillento, las letras temblorosas revelaban la avanzada edad del autor. Respiró hondo y comenzó a leer, sintiendo un peso creciente en su pecho. Las primeras palabras lo impactaron profundamente. Para quien encuentre esto, sepa que fue la última persona en escuchar mi voz fuera de ese lugar. Sentado allí, con el motor apagado y la ciudad silenciosa a su alrededor, José se sumergió en las palabras de don Manuel. La carta era un relato detallado de su vida, desde los días felices de la juventud hasta los momentos oscuros tras la pérdida de su esposa. Don Manuel describía cómo el amor de su vida se había ido, dejando un vacío que jamás logró llenar. Ella era mi pilar, y sin ella, el mundo perdió sus colores, escribió. El dolor era casi tangible, y José sintió una punzada de tristeza al imaginar la soledad que el anciano cargaba. A medida que avanzaba en la lectura, José descubrió que después de la muerte de su esposa, los hijos de don Manuel comenzaron a distanciarse. Nunca quise ser una carga para ellos. Pensé que, yendo al asilo, les facilitaría la vida a todos, confesaba en la carta. Las palabras revelaban a un hombre que creía estar haciendo lo mejor para su familia, aunque eso significara sacrificar su propia felicidad. La idea de que don Manuel eligiera la soledad para no incomodar a sus hijos hizo que José sintiera un nudo en la garganta. Don Manuel describía con detalles dolorosos la sensación de ser olvidado. Hablaba de los días interminables en los que esperaba una llamada que nunca llegaba, las noches en vela pensando en dónde podría haber fallado. Me convertí en solo un recuerdo distante para aquellos a quienes un día prometí proteger, lamentaba. José casi podía escuchar la voz temblorosa del anciano, cada palabra cargada de una tristeza profunda que parecía resonar en el silencio del taxi. La carta continuaba, y José sentía las emociones de don Manuel como si fueran las suyas. El anciano mencionaba las risas de los nietos que apenas conocía, las historias no compartidas, los consejos no dados. Extraño las conversaciones que mi esposa y yo teníamos en las noches de invierno, el calor de la familia reunida. Ahora, lo único que queda es el silencio, escribía. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de José. Era imposible no conmoverse con aquella historia de abandono y añoranza. En uno de los pasajes más impactantes, don Manuel expresaba su arrepentimiento. Debí haber luchado más por mi familia, no haber permitido que la vida y las circunstancias nos separaran. Espero que mis hijos encuentren paz, aunque no sepan lo que estoy pasando ahora, confesaba. La culpa y la resignación presentes en sus palabras eran devastadoras. José sintió una profunda empatía, pensando en cómo la vida puede ser cruel con quienes envejecen sin el apoyo de sus seres queridos. La carta terminaba con una frase que quedó grabada en la mente de José: si alguien lee esto, pido que me recuerden como alguien que amó y fue amado, aunque al final me quedara solo. El taxista cerró los ojos por un momento, tratando de procesar todo lo que había leído. Se sintió abrumado por la tristeza, pero también movido por un sentido de urgencia. No podía simplemente ignorar el clamor silencioso de don Manuel. Durante algunos minutos, José permaneció inmóvil dentro del taxi, mientras la realidad a su alrededor parecía desvanecerse. La ciudad, antes llena de vida, ahora parecía vacía y fría. Sabía que necesitaba hacer algo. Guardó cuidadosamente la carta en su bolsillo, como si fuera un tesoro preciado, y salió del coche con determinación. Caminó hacia la entrada del asilo, pensando en devolver la carta a don Manuel, pero algo lo detuvo. ¿Sería suficiente simplemente devolver la carta? El anciano había compartido sus sentimientos más profundos, sus dolores y arrepentimientos. José sintió que tenía una responsabilidad mayor. Tal vez podría ayudar a reunir a don Manuel con su familia, darle una oportunidad de no terminar sus días en la soledad. Decidido,
volvió al taxi y tomó su teléfono. Buscó el nombre de don Manuel en las redes sociales, en busca de cualquier pista sobre sus hijos. Encontró algunos perfiles que podrían ser de ellos. Pensó en cómo podría contactarlos sin parecer invasivo. Escribió mensajes explicando la situación, pero dudó antes de enviarlos. ¿Y si no querían saber nada de su padre? ¿Y si eso causaba más sufrimiento a don Manuel? Mientras reflexionaba, recordó que a veces es necesario arriesgarse para hacer lo correcto. Envió los mensajes y esperó, sintiendo su corazón latir aceleradamente. El tiempo parecía arrastrarse. Ninguna respuesta. Miró por la ventana y vio cómo las luces del asilo se apagaban, indicando que la noche avanzaba. Se sintió impotente, pero no se rendiría tan fácilmente. Decidió entonces buscar otros medios. Recordó a un amigo que trabajaba en la alcaldía y que podría ayudarle a encontrar información sobre los familiares de don Manuel. Hizo una llamada rápida, explicando la urgencia de la situación. Su amigo prometió hacer lo posible y volver con alguna información por la mañana. Exhausto, José apoyó la cabeza en el volante. Pensó en su propia familia, en lo doloroso que sería si él estuviera en el lugar de don Manuel. El cansancio lo dominaba, pero la determinación de ayudar a aquel hombre era más fuerte. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar todo lo que sabía, trazando un plan para el día siguiente. Al amanecer, sonó su teléfono. Era el amigo de la alcaldía. Encontré las direcciones de sus hijos, dijo. José sintió una oleada de esperanza. Agradeció efusivamente y anotó la información. Sin perder tiempo, se dirigió a la primera dirección, deseando que fuera la correcta. Al llegar, encontró una casa sencilla, con un jardín bien cuidado. Tocó a la puerta y fue recibido por una mujer de mirada cansada. Buenos días, mi nombre es José. Lamento molestarte, pero se trata de tu padre, don Manuel, dijo, intentando ser lo más cordial posible. La mujer lo miró sorprendida. ¿Mi padre? No tenemos contacto desde hace años. ¿Qué pasó?, preguntó preocupada. José le contó sobre el encuentro con don Manuel, la carta y la situación en el asilo. A medida que hablaba, veía las expresiones de sorpresa y tristeza en su rostro. No sabíamos que estaba en el asilo. Pensábamos que él ya no quería vernos, confesó ella, con lágrimas en los ojos. José se dio cuenta de que había una historia no contada allí, resentimientos y malentendidos que necesitaban resolverse. Él los necesita, afirmó José. Creo que aún hay tiempo para reconstruir esa relación. La mujer asintió y dijo que avisaría a sus hermanos. Agradeció a José por haberlos buscado y cerró la puerta con la promesa de que irían al asilo lo antes posible. Sintiendo que había cumplido parte de su misión, José regresó al taxi. Pero sabía que aún no era el final. Decidió ir al asilo a informar a don Manuel sobre el contacto con sus hijos. Tal vez eso le traería algo de esperanza al anciano. Al llegar, fue recibido por la administración, que dudó en permitir la visita fuera de horario, pero cedió ante la insistencia de José. Encontró a don Manuel sentado en un banco en el jardín, mirando al horizonte. Señor Manuel, tengo noticias, dijo, acercándose. El anciano se volvió lentamente, una sombra de sorpresa en sus ojos. José le contó sobre la visita a la casa de su hija y la promesa de que vendrían a verlo. Don Manuel guardó silencio por un momento, y luego una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No sé qué decir, murmuró. No tiene que decir nada. Solo prepárese para reencontrarse con ellos, respondió José con una sonrisa alentadora. Se sentó a su lado, y juntos contemplaron el cielo, que empezaba a teñirse de tonos azules. Había esperanza en el aire, y José sentía que ese podría ser un nuevo comienzo para don Manuel. En los días que siguieron, José mantuvo contacto con los hijos de don Manuel, ayudando en lo que podía para facilitar el reencuentro. Finalmente, llegó el día. José estuvo presente cuando los hijos llegaron al asilo. La emoción era palpable. Abrazos, lágrimas y pedidos de perdón marcaron el momento. Don Manuel parecía haber rejuvenecido años en solo unos instantes.
José observó la escena con el corazón lleno. Sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. La historia de don Manuel era una lección sobre la familia, el amor y la importancia de no rendirse con las personas que amamos. Decidió que compartiría esta experiencia, tal vez creando un vídeo para YouTube, con la esperanza de alcanzar a otras personas y evitar que más historias como esa sucedieran. Mientras se despedía de don Manuel y su familia, José reflexionó sobre el poder de un simple gesto. Un encuentro casual se había transformado en algo mucho más grande, cambiando la vida de todos los involucrados. Con un apretón de manos y una sonrisa sincera, don Manuel agradeció: «Fuiste mi ángel guardián. Nunca podré devolver lo que hiciste por mí». José sonrió, sintiendo una paz interior indescriptible. «Solo prometa que será feliz y aprovechará cada momento con su familia». «Eso es todo lo que importa», respondió. Al volver al taxi, se sintió inspirado a seguir marcando la diferencia en la vida de las personas, sabiendo que cada acto de bondad puede tener un impacto inimaginable. José no podía ignorar el llamado silencioso contenido en la carta de don Manuel. Sentía una responsabilidad que no sabía explicar, como si estuviera destinado a ayudar a ese hombre. Volvió al taxi y examinó cuidadosamente el sobre en busca de alguna pista que lo llevara a los hijos de don Manuel. Fue entonces cuando notó una dirección antigua garabateada en el reverso de la carta. Su corazón se aceleró con la posibilidad de traer esperanza a la vida del anciano. Sin perder tiempo, ajustó el GPS y condujo hacia la dirección, situada en un barrio lejano y poco familiar. Las calles se volvían cada vez más estrechas, y las casas, aunque sencillas, exhibían jardines bien cuidados que reflejaban el esfuerzo de sus moradores. Al llegar, estacionó frente a una casa modesta con flores coloridas en la entrada. Respiró hondo, intentando calmar la ansiedad que lo invadía, y caminó hasta la puerta. Tocó el timbre, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. Cada segundo de espera parecía una eternidad. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de mediana edad con ojos curiosos y ligeramente desconfiados. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó ella, frunciendo el ceño. José se presentó amablemente, explicando que había conocido a don Manuel esa noche y mencionando la carta que él había dejado. Al escuchar el nombre de su padre, la expresión de la mujer cambió instantáneamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y llevó la mano a la boca en un gesto de sorpresa. «¿Mi padre sigue vivo?» «Pensé que ya no quería tener contacto con nosotros», dijo ella, con la voz quebrada por la emoción. José percibió la mezcla de alivio y tristeza en sus palabras. «Él está en el asilo San Joaquín», informó con delicadeza. «Creo que extraña mucho a ustedes». La mujer, que se presentó como Camila, invitó a José a pasar. La sala era acogedora, decorada con fotos de familia que parecían contar una historia interrumpida. Se sentaron, y Camila comenzó a compartir su versión de los acontecimientos. Contó que, tras la muerte de su madre, don Manuel se había encerrado en sí mismo. Él nunca quiso depender de nosotros. Siempre decía que estaba bien, que no necesitaba ayuda, explicó, secando las lágrimas que insistían en caer. José escuchaba atentamente, comprendiendo que había más en esa historia de lo que don Manuel había revelado en su carta. «Intentamos acercarnos», continuó Camila. «Pero él siempre nos mantenía a distancia. La última vez que intentamos hablar con él fue hace un año. No sabíamos que se había ido a un asilo». El dolor en su voz era palpable, y José sintió una profunda compasión por esa familia fragmentada. «Tal vez este sea el momento de reconstruir esos lazos», sugirió José con suavidad. «Creo que él estaría muy feliz de verla». Camila vaciló, el miedo a ser rechazada de nuevo evidente en su mirada. «Tengo miedo de que nos aleje otra vez». «No quiero forzarlo a nada», confesó, la inseguridad reflejándose en cada palabra. José puso su mano sobre la de ella, en un gesto de consuelo. «A veces, todo lo que necesitamos es una segunda oportunidad. Y creo que él también la desea, aunque no pueda expresarlo». Tras algunos momentos de reflexión, Camila asintió. «Tienes razón. No puedo dejar que el orgullo o el miedo nos impidan intentarlo de nuevo». Decidida,
se levantó y dijo que llamaría a sus hermanos, Daniel y Felipe, que vivían cerca. Mientras esperaban, José observó las fotos en la repisa, imágenes de una familia feliz, ahora separada por el tiempo y el rencor. Sintió una urgencia mayor por ayudar a reunir a esas personas. Poco tiempo después, Daniel y Felipe llegaron, confundidos por la situación. Camila explicó rápidamente lo que estaba pasando, y ambos mostraron sorpresa y preocupación. Él nunca nos dijo que estaba en un asilo, comentó Daniel, moviendo la cabeza en señal de incredulidad. Tal vez pensó que nos estaba protegiendo de algo, sugirió Felipe, visiblemente afectado. Decidieron entonces ir juntos al asilo San Joaquín. Los tres subieron al taxi de José, quien se ofreció a llevarlos. El trayecto fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos y emociones. La expectativa flotaba pesada en el aire, y José podía sentir la mezcla de ansiedad y esperanza que emanaba de ellos. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, como si anunciara un nuevo comienzo. Durante el viaje, José rompió el silencio. Sé que este es un momento difícil, pero creo que están haciendo lo correcto, dijo, mirando por el retrovisor a los tres hermanos. Camila forzó una sonrisa. Gracias por todo. Sin ti, tal vez nunca hubiéramos sabido dónde está nuestro padre, respondió con gratitud sincera. Daniel y Felipe asintieron con la cabeza, aún asimilando la magnitud de lo que estaba por suceder. Al acercarse al asilo, José sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Estaba a punto de presenciar un reencuentro que podría sanar heridas antiguas o profundizarlas aún más. Estacionó el taxi y respiró hondo, preparándose para lo que vendría. Ya llegamos, anunció, tratando de transmitir confianza. Los hermanos bajaron del coche, intercambiando miradas nerviosas. La fachada del asilo parecía menos imponente a la luz del amanecer, pero aún cargaba el peso de las historias contenidas allí. José los acompañó hasta la entrada, sintiendo que su presencia era importante en ese momento. Camila tomó su mano por un instante. No sé cómo vamos a agradecerte por esto, dijo, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que están aquí, respondió José con una sonrisa alentadora. Entraron al edificio, donde fueron recibidos por una trabajadora que, después de alguna insistencia, aceptó llevar a los hermanos hasta don Manuel. Mientras esperaban, el silencio solo era interrumpido por el sonido lejano de voces y pasos en los pasillos. Finalmente, don Manuel apareció al final del pasillo, apoyado en su bastón. Al levantar los ojos y ver a sus hijos, se detuvo de golpe. La sorpresa y la emoción inundaron su rostro. «Papá», llamó Camila, dando un paso adelante. Don Manuel parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. «Mis hijos», murmuró, con la voz quebrada. Los momentos que siguieron estuvieron cargados de emoción. Abrazos apretados, lágrimas y palabras de perdón llenaron el vacío de años de distanciamiento. Don Manuel pidió disculpas por haberse aislado, explicando que nunca quiso ser una carga. Nosotros nunca lo vimos así, aseguró Daniel. Te extrañamos mucho, agregó Felipe, secándose las lágrimas. José observaba la escena con el corazón lleno de alegría. Sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. La familia estaba reunida de nuevo, y había esperanza de un futuro mejor para todos. Don Manuel miró a José, con una sonrisa sincera, dijo, «Gracias por traer a mis hijos hasta mí. No sabes cuánto significa esto para mí». «Me alegra haber podido ayudar», respondió José humildemente. «La familia es el bien más preciado que tenemos». Mientras los hermanos conversaban con su padre, haciendo planes para llevarlo de vuelta a casa, José se alejó discretamente, sintiendo que su papel allí había terminado. Al salir del asilo, el sol ya iluminaba el día, y sintió una paz interior que hacía mucho no experimentaba. Antes de regresar al taxi, miró una última vez hacia el edificio. Pensó en cuántas historias similares podrían existir allí, cuántas personas esperaban por un reencuentro, una segunda oportunidad. Decidió que usaría esa experiencia para inspirar a otros, tal vez compartiendo la historia de don Manuel en un vídeo,
con la esperanza de llegar a aquellos que necesitaban escuchar ese mensaje. Al encender el motor del taxi, José sonrió. Sabía que la vida está hecha de encuentros y desencuentros, pero también de oportunidades para marcar la diferencia en la vida de alguien. Y ese día, había cambiado el destino de toda una familia. Con el corazón liviano, condujo por las calles ya llenas de vida, listo para enfrentar lo que el destino le deparara. Al llegar al asilo, los hijos de don Manuel se detuvieron frente al portón oxidado, dudando en continuar. El lugar emanaba un aire frío y desolador, con paredes descascaradas que evidenciaban el paso implacable del tiempo. El silencio solo era interrumpido por el inquietante chirrido del portón al ser empujado. José caminó al frente, sintiendo el peso de la responsabilidad de reunir a esa familia separada por el dolor y el orgullo. Su corazón latía aceleradamente, consciente de la importancia de ese momento para todos. Fueron recibidos por una recepcionista de expresión austera, que los condujo por pasillos estrechos y mal iluminados. Con cada paso, el nerviosismo de Camila, Daniel y Felipe crecía. Los olores del lugar, una mezcla de desinfectante y soledad, intensificaban la ansiedad que sentían. José notó el miedo en sus ojos y trató de calmarlos. Sé que es difícil, pero tal vez él haya estado esperando este momento desde hace mucho tiempo, dijo en voz baja, ofreciendo un apoyo silencioso. Al llegar a la puerta de la habitación número 27, José llamó suavemente antes de girar la perilla. La habitación era sencilla, casi vacía, con paredes desnudas y una cama de sábanas blancas. Don Manuel estaba sentado cerca de la ventana, mirando el horizonte con la mirada perdida. Los primeros rayos de sol del amanecer iluminaban su rostro arrugado, revelando la fragilidad que el tiempo había esculpido. El bastón reposaba a su lado, testigo silencioso de sus dificultades. Al escuchar el sonido de la puerta, se giró lentamente, y sus ojos se encontraron con los de sus hijos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Don Manuel parpadeó, como si dudara de su propia visión. «Papá, somos nosotros», dijo Camila, con la voz quebrada por la emoción. Él permaneció en silencio, los labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó finalmente, con una voz apenas audible. Intentaba mantener la compostura, pero la sorpresa y la alegría luchaban por manifestarse. Los hijos dieron algunos pasos adelante, rompiendo la distancia que los había separado durante tantos años. «Vinimos a buscarte, papá», afirmó Daniel con determinación. «No queremos que estés solo en este lugar», añadió Felipe, esforzándose por contener las lágrimas. Don Manuel bajó la mirada, avergonzado. «Yo elegí estar aquí. No quería ser una carga para ustedes», confesó, con la voz cargada de arrepentimiento. Camila se acercó y tomó su mano con ternura. «Nunca fuiste una carga, papá. Te extrañamos tanto», dijo, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. La atmósfera en la habitación se volvió densa, cargada de emociones intensas. Don Manuel finalmente dejó caer las barreras y permitió que las lágrimas fluyeran. «Perdónenme por haberme alejado. Pensé que estaba haciendo lo mejor para todos», explicó, con la voz quebrada por el llanto contenido. Los hijos lo rodearon en un abrazo colectivo, intentando transmitir todo el amor y la añoranza acumulados a lo largo de los años. José, observando la escena desde la distancia, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era imposible no conmoverse ante aquel reencuentro tan esperado. Don Manuel miró a cada uno de sus hijos, como si quisiera grabar sus rostros en la memoria. «Han crecido tanto. Perdí momentos preciosos», lamentó. «Todavía hay tiempo, papá», aseguró Daniel. «Queremos que vuelvas a ser parte de nuestras vidas». Felipe asintió, añadiendo: «Tenemos tanto que compartir. Tus nietos quieren conocerte mejor». La mención de los nietos hizo que los ojos de don Manuel brillaran. «¿Nietos? Me encantaría conocerlos», dijo con una sonrisa tímida. El sol ahora iluminaba por completo la habitación, como si bendijera ese momento de reconciliación. Camila propuso llevar al padre a casa de inmediato. «Podemos cuidarte, así como tú nos cuidaste a nosotros», sugirió con esperanza en la voz. Don Manuel dudó por un momento.
No quiero interrumpir sus vidas, argumentó. Pero los hijos fueron unánimes al asegurarle que su presencia era un regalo, no una carga. Tu familia te necesita, papá. Y tú nos necesitas a nosotros, afirmó Daniel con convicción. José sintió una profunda satisfacción al ver a la familia reunida. Recordó sus propias experiencias y lo importantes que son los lazos familiares. Se acercó y dijo: perdón por interrumpir, pero si quieren, puedo ayudar con sus pertenencias. Don Manuel miró a José con gratitud. Has hecho tanto por nosotros. No sé cómo agradecerte, dijo sinceramente. Verlos juntos es la mejor recompensa, respondió José con una sonrisa. Después de organizar todo, comenzaron a dejar el asilo. Mientras caminaban por los pasillos, don Manuel parecía recuperar parte de la vitalidad perdida. Miraba a su alrededor, despidiéndose silenciosamente de aquel lugar que durante tanto tiempo había sido su refugio de soledad. Al cruzar el portón, respiró profundamente el aire fresco de la mañana, sintiéndose renovado. Es un nuevo comienzo, dijo para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que sus hijos lo escucharan. En el camino a casa, en el coche de José, la conversación fluyó de manera natural. Don Manuel contó historias de su juventud, arrancando risas a sus hijos. Camila sostenía su mano, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. Tenemos mucho que recuperar, comentó Felipe, a lo que don Manuel asintió. Y tenemos todo el tiempo del mundo para ello, agregó Daniel con optimismo. Al llegar a la casa de Camila, donde don Manuel se quedaría, fueron recibidos por los nietos, que lo abrazaron con entusiasmo. La emoción volvió a apoderarse de todos, y don Manuel sintió su corazón desbordar de felicidad. Nunca pensé que podría ser tan feliz de nuevo, confesó, secando una lágrima rebelde. José observaba todo con una sonrisa, sintiendo que había contribuido a algo verdaderamente especial. Mientras se despedía, don Manuel abrazó a José calurosamente. No eres solo un taxista. Eres un ángel que apareció en nuestras vidas, dijo emocionado. Solo hice lo que mi corazón me dictó, respondió José humildemente. Al volver al taxi, sintió una satisfacción profunda. Sabía que ese reencuentro no solo había cambiado la vida de don Manuel, sino también la suya. La historia de ese hombre y su familia quedaría para siempre en su memoria, como un recordatorio del poder del amor y la reconciliación. Ese día, todos aprendieron que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor familiar puede superar cualquier barrera y que los gestos simples pueden transformar vidas. La historia de don Manuel y sus hijos tocaría el corazón de muchos, difundiendo un mensaje de esperanza y unión. Y José, el taxista que eligió preocuparse, seguiría su camino, sabiendo que, a veces, una simple decisión puede marcar toda la diferencia. La decisión de llevar a don Manuel de vuelta a casa no fue fácil. Sus hijos enfrentaron un verdadero desafío al intentar convencer a la administración del asilo de que podían cuidar adecuadamente a su padre. El director del asilo, el señor García, un hombre de expresión severa y postura rígida, al principio se mostró reacio. Necesitamos asegurarnos de que nuestros residentes estén en buenas manos. ¿Están seguros de que pueden asumir esta responsabilidad?, preguntó, mirando directamente a los ojos de cada uno de los hermanos. Camila, con firmeza en la voz, respondió: somos familia. Nadie mejor que nosotros para cuidarlo. Tras largos minutos de discusión y al notar la determinación y el amor genuino en los ojos de ellos, el director finalmente cedió. Muy bien, haré los preparativos necesarios para su salida. Camila, Daniel y Felipe se reunieron en la sala de espera del asilo para discutir cómo organizarían los cuidados de su padre. Se sentaron en círculo, hablando en tonos bajos, pero intensos. Puedo ajustar mis horarios de trabajo para pasar más tiempo con él durante el día, sugirió Daniel, preocupado. Yo trabajo de noche, así que puedo estar con él por las tardes y ayudar con las comidas, añadió Felipe. Camila, que tenía una casa espaciosa y acogedora, propuso: puede vivir conmigo. Así, todos podemos turnarnos y asegurarnos de que nunca esté solo. La decisión fue unánime. Estaban decididos a ofrecer a don Manuel el cariño y la atención que tanto necesitaba. Era un esfuerzo conjunto para reconstruir los lazos familiares.
Don Manuel, aunque profundamente emocionado por la actitud de sus hijos, aún mostraba cierta resistencia. Se sentía una carga y temía interferir en la rutina de ellos. No quiero ser un estorbo en sus vidas. Ya tienen sus responsabilidades, insistía, con la mirada baja y la voz temblorosa. Camila se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. Papá, nunca has sido una carga. Queremos que estés con nosotros, afirmó, con lágrimas en los ojos. Felipe asintió, nos enseñaste el valor de la familia y ahora es nuestro turno de devolvértelo. Daniel agregó, no vamos a dejar que pases por esto solo. Estamos aquí para ti. Las palabras de sus hijos tocaron profundamente a don Manuel, que finalmente se permitió aceptar el amor que le ofrecían. José, quien se había convertido en una pieza clave en esa reconciliación, ofreció ayuda para transportar las pocas pertenencias de don Manuel del asilo a la casa de Camila. Juntos, recogieron ropa, libros y una caja llena de fotografías antiguas que narraban la historia de toda una vida. Mientras cargaban las cajas, don Manuel miró a José con gratitud en los ojos. Si no fuera por ti, quizá nunca habría vuelto a encontrarme con mis hijos, dijo, con la voz quebrada por la emoción. José sonrió modestamente. Solo hice lo que mi corazón me dictó. Me alegra ver a la familia reunida, respondió, sintiendo una profunda satisfacción. El camino de regreso al taxi estuvo cargado de un silencio cómodo. Don Manuel, ahora acompañado de sus hijos, sentía que la soledad que lo había consumido durante tantos años comenzaba a desvanecerse. Al subir al coche, José encendió el motor y observó por el retrovisor cómo la expresión de don Manuel había cambiado. Había un brillo nuevo en su mirada, una esperanza renovada. Los hijos se sentaron a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, don Manuel se sintió verdaderamente parte de una familia de nuevo. En el coche, la conversación entre padre e hijos fluyó de manera natural. Hablaron de recuerdos de la infancia, historias divertidas y momentos memorables que vivieron juntos. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos a pescar y te caíste al lago, papá?, bromeó Daniel, arrancando risas a todos. Don Manuel, sonriendo de verdad, respondió, ¿cómo podría olvidarlo? Se rieron de mí todo el día. La atmósfera era ligera y llena de cariño. También hicieron planes para el futuro. Tenemos que organizar una cena familiar el próximo fin de semana, sugirió Camila. Y no podemos olvidar presentarte a los nietos, añadió Felipe, entusiasmado. Durante el trayecto, José reflexionó sobre cómo un simple gesto de empatía había cambiado tanto la vida de don Manuel y su familia. Pensó en cuántas personas podrían estar pasando por situaciones similares, sintiéndose olvidadas y solas. Sintió una paz interior al darse cuenta de que había hecho lo correcto al no ignorar la carta que encontró en el taxi. A veces, todo lo que necesitamos es tender la mano a alguien, pensó para sí mismo. La historia que presenciaba era la prueba viva de que el amor y la unión familiar pueden transformar vidas. Cuando llegaron a la casa de Camila, una vivienda acogedora con un jardín florido en la entrada, don Manuel fue recibido con abrazos y sonrisas cálidas. El ambiente exhalaba comodidad y seguridad. Camila le mostró la habitación que había preparado, decorada con fotos de la familia y objetos personales que traían recuerdos felices. Esperamos que te sientas como en casa, papá, dijo ella, sosteniéndole la mano. Con los ojos llenos de lágrimas, don Manuel respondió, no tengo palabras para expresar lo que esto significa para mí. Antes de despedirse, José fue abrazado por don Manuel. No eres solo un taxista, eres un amigo que apareció cuando más lo necesitaba, dijo el anciano, emocionado. José sintió un nudo en la garganta. Me alegra haber podido ayudar. Ustedes merecen esta segunda oportunidad, respondió con una sonrisa sincera. Al dejar a la familia reunida en la puerta de la casa, José sintió una satisfacción profunda. Sabía que había contribuido a algo más grande que él mismo. La imagen de la familia unida quedó grabada en su mente mientras se alejaba. En los días siguientes, don Manuel comenzó a adaptarse a su nueva rutina. Sus hijos se turnaban en los cuidados, asegurándose de que nunca estuviera solo. Las risas y las conversaciones llenaban la casa, que antes parecía vacía. Don Manuel conoció a sus nietos, que lo encantaron con su energía y alegría.
Tienes que contarnos todas tus historias, abuelo, exclamó uno de ellos. El anciano sintió que su corazón se calentaba. Tengo muchas que contarles, prometió. José continuó visitando a la familia, convirtiéndose en un amigo cercano. Participaba en los almuerzos de los domingos, compartía historias de su vida como taxista y escuchaba con atención las aventuras de don Manuel. La amistad entre ellos se fortaleció, y José se sentía parte de esa familia. Siempre serás bienvenido aquí, afirmaba Camila, con gratitud. La historia de don Manuel se convirtió en un ejemplo de esperanza y reconciliación. Era una narrativa conmovedora que podía inspirar a muchas otras familias. Pensaron en compartir esa experiencia en plataformas como YouTube, para llegar a personas que quizás necesitaban un incentivo para restablecer lazos perdidos. Palabras clave como familia, reconciliación, historia conmovedora y cuidado de los ancianos podrían ayudar a llevar este mensaje a quienes más lo necesitaran. Mientras la vida de don Manuel adquiría un nuevo sentido, José reflexionaba sobre el impacto que un simple acto puede tener en la vida de alguien. Se sintió motivado a seguir ayudando a las personas que se cruzaran en su camino. Nunca sabemos la batalla que el otro está enfrentando. Un pequeño gesto de bondad puede cambiarlo todo, pensó. Al final de todo, don Manuel se sentía bendecido por tener de vuelta a su familia. Comprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo y que el amor de sus hijos era el mayor regalo que podía recibir. La casa de Camila se convirtió en un lugar de encuentros y celebraciones, un verdadero hogar. Y José, el taxista que decidió preocuparse, se convirtió en un amigo querido, recordando a todos que la empatía y la solidaridad son capaces de transformar vidas. Don Manuel fue recibido en la casa de Camila con una mezcla de alegría y ansiedad. Sus hijos se esforzaban por adaptar el entorno a las necesidades de su padre, instalando barras de apoyo en el baño y reorganizando los muebles para facilitar su movilidad. Camila preparó una habitación especial para él, con fotos antiguas de la familia, con la esperanza de que se sintiera como en casa. José, quien había llevado a don Manuel y a su familia de vuelta a casa, decidió visitarlos unos días después. Estaba curioso por saber cómo el anciano se estaba adaptando y, al llegar, encontró a don Manuel sentado en la terraza, disfrutando del sol de la mañana. Pensé que no nos veríamos tan pronto, amigo mío, dijo don Manuel, sonriendo. Los dos conversaron por un tiempo, y don Manuel reveló que se estaba adaptando bien a la nueva rutina. Es extraño, después de tanto tiempo, volver a sentir que formo parte de algo. Pero creo que esta era mi oportunidad de reconciliarme con la vida, dijo, con una mirada más serena. Camila se unió a ellos en la terraza, trayendo una taza de café para José, agradeciéndole una vez más por lo que había hecho. Nunca podremos agradecerte lo suficiente, pero que sepas que siempre serás bienvenido aquí, dijo, con una sonrisa genuina. José se sintió acogido, como si también formara parte de esa nueva etapa en la vida de don Manuel. Felipe y Daniel estaban en la cocina, preparando el almuerzo juntos, algo que no hacían desde su infancia. Era como si la presencia de su padre hubiera traído de vuelta una conexión que hacía mucho tiempo se había perdido. José observaba todo eso a la distancia, sintiendo una especie de satisfacción por haber sido el punto de inflexión en esa historia. Durante el almuerzo, la conversación giró en torno a viejos recuerdos, historias de la infancia de los hijos y momentos especiales que don Manuel vivió con su esposa. Ella siempre fue la luz de mi vida. Nunca aprendí a vivir sin ella, dijo, con la voz entrecortada. Camila le tomó la mano y prometió que, a partir de ese momento, no estaría solo. Las semanas que siguieron fueron de adaptación para todos. Don Manuel empezó a sentirse más cómodo en la casa, saliendo para pequeños paseos por el jardín y retomando hábitos que había abandonado en el asilo. Camila se dedicó a cuidarlo con esmero, mientras que Daniel y Felipe lo visitaban regularmente para ayudar. José continuaba haciendo visitas esporádicas, siempre llevando algún postre o suplemento para charlar. Sabía que su amistad con don Manuel se había convertido en algo más profundo, y cada visita reforzaba esa conexión. Poco a poco, se dio cuenta de que, al ayudar a la familia, también había encontrado una nueva perspectiva para su propia vida. Un día, mientras organizaba las cosas antiguas de don Manuel, Camila encontró una caja llena de cartas y fotos viejas.
Había cartas que él intercambiaba con su esposa en los primeros años de matrimonio, y otras que nunca fueron enviadas a sus hijos. Al ver lo que Camila había encontrado, don Manuel se mostró visiblemente emocionado. Pensé que había perdido esto hace muchos años, dijo, sosteniendo una de las fotos con sus manos temblorosas. En la imagen, él y su esposa sonreían durante un viaje de verano a la playa, muchos años antes de que todo cambiara. José, que estaba presente ese día, se dio cuenta de que esos momentos representaban una parte importante de la vida de don Manuel, una que él aún intentaba mantener viva. Camila y sus hermanos decidieron organizar una cena especial para recordar el pasado. Armaron un álbum de fotos y leyeron algunas de las cartas antiguas en voz alta. Don Manuel, que normalmente evitaba hablar de aquellos tiempos, esta vez se permitió revivir los recuerdos. Durante la cena, contó historias sobre su juventud, sobre cómo conoció a su esposa en una fiesta de barrio y los desafíos que enfrentaron juntos. Era la primera vez que los hijos lo escuchaban hablar tan abiertamente de esos momentos, y se dieron cuenta de cuánto amor aún guardaba por su madre. José observaba desde la distancia, entendiendo que esa cena no era solo una reunión familiar, sino un momento de sanación para todos. La noche estuvo llena de risas, lágrimas y abrazos. Don Manuel, que antes evitaba cualquier demostración de emoción, ahora se dejaba llevar por el calor de esa nueva etapa. Después de la cena, cuando todos estaban reunidos en la sala, don Manuel miró a sus hijos y dijo, quisiera haber hecho todo de manera diferente. Quisiera haber estado más presente. Pero hoy, me doy cuenta de que aún hay tiempo para construir nuevos recuerdos. Esas palabras emocionaron a todos, incluido José, quien sintió que su papel en esa historia estaba cumpliéndose. Felipe se acercó a su padre, tomando sus manos, prometió que nunca más dejarían que se sintiera solo. Camila y Daniela sintieron, y juntos, abrazaron a don Manuel, que no pudo contener las lágrimas. José, conmovido, decidió salir discretamente para darles espacio a ese momento íntimo. Mientras caminaba hacia el taxi, José miró el cielo estrellado y sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sabía que había hecho la diferencia en la vida de esa familia, pero también había sido transformado por todo aquello. Y, al encender el motor del coche, sonrió, sintiendo que estaba listo para continuar su camino. Con el paso de los meses, don Manuel y su familia establecieron una rutina que se convirtió en un pilar para todos. Camila se encargaba de la alimentación y los medicamentos, mientras que Daniel y Felipe llevaban a su padre a paseos semanales al parque, donde él podía recordar los días en que corría con sus hijos. José, a pesar de su apretada agenda como taxista, continuaba encontrando tiempo para visitar a la familia. Sus visitas se convirtieron en algo más que una simple cortesía, ahora era considerado un amigo cercano. Don Manuel, que antes no creía en nuevas amistades, ahora veía en José a un confidente. Durante uno de esos paseos en el parque, José y don Manuel tuvieron una conversación profunda. Nunca pensé que alguien que conocí por casualidad cambiaría tanto mi vida, dijo don Manuel, observando a los pájaros que volaban sobre los árboles. José, sonriendo, respondió, a veces, la vida nos sorprende, amigo mío. Don Manuel comenzó a contar historias de su juventud, sobre cómo enfrentó dificultades en el trabajo y superó momentos difíciles junto a su esposa. Cada relato estaba cargado de emoción, y José sentía que estaba escuchando las lecciones de toda una vida. Camila, que los observaba desde lejos, notó cómo la presencia de José había ayudado a rejuvenecer a su padre. «Has traído de vuelta al hombre que solía ser», le dijo a José un día. Él simplemente sonrió, diciendo que el verdadero cambio vino del amor que la familia de don Manuel había demostrado. Cada día, don Manuel mostraba señales de recuperación, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Comenzó a sonreír más, a participar en las actividades de la casa e incluso a reencontrarse con antiguos amigos que se habían distanciado con los años. Las noches en las que José visitaba la casa se convirtieron en un momento especial para todos. Se sentaban a la mesa y conversaban durante horas, sobre la vida, el pasado y las posibilidades del futuro. Don Manuel, que antes temía ser una carga, ahora se sentía una parte esencial de algo más grande. La vida simple y rutinaria le devolvió a don Manuel un confort que pensó que nunca volvería a sentir. Y, para José,
cada visita era un recordatorio de que, incluso en las situaciones más improbables, la conexión humana era capaz de transformar vidas. Sabía que aquel encuentro en el taxi había cambiado más que el destino de un hombre, había cambiado su propio destino. A pesar del clima de alegría y unión, la convivencia trajo nuevos desafíos para la familia de don Manuel. Con la rutina establecida, Camila, Daniel y Felipe tuvieron que ajustar sus horarios de trabajo y responsabilidades para cuidar de su padre, y el cansancio comenzó a hacerse notar. Camila, que era la principal responsable de don Manuel, empezó a sentirse abrumada. Equilibraba las tareas del hogar, el cuidado de su padre y aún intentaba mantener su trabajo de medio tiempo. Aunque estaba agradecida por la oportunidad de estar cerca de su padre, la carga de la responsabilidad era difícil de llevar sola. Daniel y Felipe se turnaban para las visitas y el apoyo, pero sus propias vidas también exigían atención. Daniel tenía un hijo pequeño y, a veces, sentía que estaba descuidando a su propia familia. Felipe, que trabajaba en una empresa exigente, luchaba por encontrar tiempo para ayudar en el cuidado de don Manuel. Una noche, después de un día particularmente difícil, Camila se desahogó con José durante una de sus visitas. Amo a mi padre, pero a veces siento que no puedo con todo. Me siento culpable por pensar así, pero es tan difícil ver a alguien que siempre fue tan fuerte volverse dependiente de nosotros, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. José, que se había convertido en un confidente de la familia, la escuchó con atención. Sabía que, a pesar de todos los esfuerzos, la realidad de cuidar a un anciano no era sencilla. No tienes que hacerlo todo sola, Camila. Recuerda que tienes apoyo, y que tu padre sabe que estás haciendo lo mejor que puedes, dijo, intentando consolarla. Don Manuel también se dio cuenta de que su presencia estaba generando dificultades a sus hijos, y eso lo preocupaba. Algunas noches, le confesaba a José que sentía que tal vez debería haberse quedado en el asilo. No quería ser una carga, pero veo que estoy complicando la vida de ellos, decía, con la voz baja. José trataba de convencerlo de lo contrario, recordándole lo importante que había sido su presencia para restaurar los lazos familiares. Ellos quieren que estés aquí, don Manuel. Puede que no lo digan siempre, pero cada gesto de cuidado muestra cuánto eres importante para ellos, afirmaba. La tensión entre los desafíos del día a día y el deseo de mantener a la familia unida se convirtió en una constante en la vida de todos. Pero incluso en los momentos más difíciles, tenían la certeza de que estaban intentando hacerlo mejor. Y, poco a poco, todos encontraron un equilibrio, ajustando las responsabilidades y buscando momentos de ligereza juntos. Había pasado un año desde que don Manuel dejó el asilo y volvió a vivir con sus hijos. Para celebrar esa fecha, Camila, Daniel y Felipe decidieron organizar una fiesta sorpresa para su padre. Sería una forma de agradecerle por todo lo que significaba para ellos y de celebrar la reconciliación que había transformado sus vidas. José fue invitado a la fiesta, y se aseguró de ayudar con los preparativos. Él y Camila decoraron la sala con fotos antiguas de la familia, globos y una pancarta que decía, «Bienvenido de nuevo, papá». Mientras montaban todo, José no podía dejar de notar cómo esa familia había cambiado para mejor. Don Manuel fue sorprendido al entrar en la sala decorada. Se emocionó al ver todos los detalles y la presencia de sus hijos y nietos reunidos para celebrar ese momento. Con lágrimas en los ojos, abrazó a cada uno de ellos, sintiéndose agradecido por haber recibido una nueva oportunidad de vivir rodeado de quienes amaba. Durante la fiesta, José fue invitado a dar un discurso. Se levantó, miró a don Manuel y dijo, «Cuando encontré a don Manuel aquella noche, nunca imaginé que un simple trayecto en taxi podría llevarnos hasta aquí. Hoy, veo a una familia unida, llena de amor y esperanza. Y sé que la vida puede ser sorprendente». Todos aplaudieron las palabras de José, quien se sintió profundamente conectado a esa familia. Don Manuel, emocionado, también dio un discurso. Habló sobre cómo había aprendido a valorar cada momento al lado de sus hijos y cómo redescubrió la importancia de mantener los lazos familiares. Pensé que el final de mi vida sería en un lugar solitario, pero ustedes me mostraron que aún hay mucho por vivir. Y estoy agradecido con José, que me trajo de vuelta al lugar al que siempre pertenecí, dijo don Manuel, mirando a su amigo,
quien había estado a su lado en todos los momentos importantes. La fiesta se prolongó hasta la noche, con risas, historias y recuerdos compartidos. Don Manuel bailó con sus nietos, jugó a las cartas con sus hijos y rió como no lo hacía desde hacía años. Ese fue un momento de alegría pura, una pausa en medio de las dificultades del día a día. Al final de la noche, mientras todos se despedían y la casa volvía al silencio, don Manuel se sentó en la terraza con José, mirando las estrellas. Hoy ha sido uno de los mejores días de mi vida. Gracias por darme la oportunidad de vivir esto, dijo. Y José solo sonrió, sintiendo que todas las dificultades que habían enfrentado habían valido la pena. Unas semanas después de la fiesta, don Manuel empezó a sentir dolores en el pecho y dificultad para respirar. Preocupados, Camila y sus hermanos lo llevaron al hospital. José, al recibir la noticia, también fue al lugar, ofreciendo su apoyo a la familia mientras esperaban el diagnóstico. Los médicos informaron que don Manuel tenía un problema cardíaco y que necesitaría una cirugía de emergencia. La noticia conmocionó a todos, especialmente a sus hijos, que temían perder a su padre después de todo lo que habían reconstruido. Camila lloraba en el pasillo, mientras Daniel intentaba ser fuerte para todos. José se quedó a su lado, ofreciendo palabras de consuelo. Él es fuerte, y está rodeado de amor. Eso marca toda la diferencia, decía, tratando de mantener la esperanza. Pero también sabía que aquella era una situación delicada y que el desenlace era incierto. Antes de ser llevado a la cirugía, don Manuel pidió ver a sus hijos y a José. Los abrazó, con una sonrisa serena, dijo, si algo llega a pasar, quiero que sepan que estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Los amo, y estoy agradecido por cada segundo que pasamos juntos. Camila, entre lágrimas, respondió, nosotros también te amamos, papá. Y estaremos aquí esperándote. Ahora es tu turno de luchar por nosotros. Don Manuel sonrió, y antes de ser llevado a la sala de operaciones, tomó la mano de José, agradeciéndole por haberlo ayudado a reencontrarse con su familia. Las horas que siguieron fueron de tensión y ansiedad. La familia esperaba ansiosa noticias, mientras José les hacía compañía, brindándoles todo el apoyo que podía. El tiempo parecía no pasar, y cada minuto era una eternidad. Finalmente, el médico salió de la sala de operaciones con una expresión serena. La cirugía fue un éxito. Don Manuel se está recuperando bien y pronto podrá verlos, anunció. Camila y sus hermanos se abrazaron emocionados, y José sintió un profundo alivio al saber que su amigo estaba fuera de peligro. Cuando don Manuel despertó, encontró a sus hijos alrededor de la cama, sonriendo entre lágrimas. Nunca me dejaron solo, incluso cuando yo quise alejarme. Gracias por no rendirse conmigo, dijo, con la voz aún débil. José, que observaba la escena desde el pasillo, sintió que, una vez más, la vida les había dado una nueva oportunidad. La recuperación de don Manuel fue lenta, pero llena de pequeñas victorias. Regresó a la casa de Camila y comenzó a recibir cuidados médicos regulares, pero también contó con el cariño y la presencia constante de sus hijos. José continuó visitando a la familia, y cada día parecía ser un regalo. Con el tiempo, don Manuel se fortaleció y retomó sus caminatas matutinas por el jardín. Conversaba con sus nietos, compartía historias con sus hijos, y sobre todo, disfrutaba de cada momento junto a José, que se había convertido en un amigo inseparable. Los hijos de don Manuel, ahora más unidos que nunca, se dieron cuenta de cuánto les había transformado ese tiempo con su padre. Aprendieron a valorar la presencia de cada uno y la importancia de estar juntos en los momentos difíciles. La casa de Camila se convirtió en un verdadero punto de encuentro familiar. José, por su parte, sentía que había encontrado un propósito mayor. Seguía trabajando como taxista, pero ahora sabía que cada encuentro, por más simple que fuera, podía transformar vidas. Don Manuel y su familia se convirtieron en un ejemplo vivo de que el amor y el cuidado marcan toda la diferencia. Un día, mientras José y don Manuel conversaban en la terraza, el anciano miró a su amigo y le dijo, «Sabes, si no fuera por aquella noche en la que me llevaste al asilo, nunca habría imaginado que la vida podría sorprenderme así. Eres la prueba de que aún hay esperanza para todos nosotros».
José sonrió y respondió, a veces, lo único que necesitamos es una segunda oportunidad. Y tú la aprovechaste con todas tus fuerzas, don Manuel. Ahora, disfruta cada segundo, porque la vida aún tiene mucho que ofrecerte. Rieron juntos, sintiendo que esa amistad era un tesoro que ambos habían encontrado en los momentos más improbables. La historia de don Manuel, José y su familia se hizo conocida en el vecindario. Las personas comentaban sobre la fortaleza de esa amistad y sobre cómo la vida siempre tiene una forma de sorprendernos. Y, para todos ellos, cada día era una nueva oportunidad de crear recuerdos inolvidables. Al final de todo, don Manuel, ahora con el corazón lleno de gratitud y esperanza, escribió una última carta. Pero, esta vez, no era una despedida, sino un agradecimiento a todos los que formaron parte de su vida. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para empezar de nuevo, escribió, con una sonrisa en el rostro, sabiendo que la vida aún reservaba muchos momentos especiales. A veces, la vida nos pone en caminos inesperados, llenos de nuevos comienzos y segundas oportunidades. Y es en esos momentos cuando descubrimos la fuerza del amor, la amistad y la esperanza. Don Manuel, José y su familia nos enseñaron que nunca es demasiado tarde para transformar el dolor en un nuevo comienzo, para redescubrir el valor de los pequeños gestos y para darnos cuenta de que, al final, la verdadera riqueza está en los lazos que construimos a lo largo del camino. Porque, cuando el amor es sincero, cada segundo se convierte en una oportunidad para empezar de nuevo, y cada sonrisa, en un recuerdo que permanece para siempre. Por favor, deja tu like y suscríbete a nuestro canal, eso nos ayuda mucho en nuestra jornada de producción de contenido. Siéntete libre para ver nuestros otros vídeos, incluyendo el que aparece en la pantalla. Hasta la próxima.